Durante lo que se suponía que sería una cena familiar reconfortante, la desesperación de mi hijo Darren insinuó una traición a su confianza, traspasando sus inmensos problemas a mis hombros. Su esposa, Chloe, parecía ajena a la profundidad de su miedo. Me limité a observar, en un silencio cómplice. Pensaron que simplemente lo arreglaría, pero yo tenía una solución diferente en mente. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde la escuchas. El último tramo del viaje de Portland a Seattle se sintió más pesado de lo habitual. Frank aferraba el volante, con los nudillos blancos, y el dolor familiar en la parte baja de la espalda, un recordatorio constante de sus 65 años. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la autopista, reflejando la larga sombra que sentía extenderse sobre su propia vida. Iba a ver a su hijo Darren y a su esposa, Chloe, pero la emoción habitual de visitar a la familia dio paso a una inquietud persistente. Había recibido insinuaciones, vagas llamadas telefónicas sobre que la situación estaba difícil, pero Frank las había ignorado, acostumbrado a los dramas ocasionales de Darren. Ahora, un instinto diferente se agitaba en su interior. Entró en la entrada de la pulcra casa de 2 plantas de Darren. El césped cuidadosamente cuidado y las hortensias en flor contrastaban marcadamente con el tumulto que percibía. Cuando Frank apagó el motor, el silencioso zumbido de la calle suburbana le resultó extrañamente opresivo. La puerta principal se abrió casi de inmediato, revelando a Darren, quien salió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Fue un gesto forzado y nervioso, demasiado tenue en su rostro. «¡Papá! ¡Lo lograste!», exclamó Darren, con la voz un poco demasiado alta, un poco demasiado jovial. Se dispuso a sacar del maletero la única maleta de Frank, pero le temblaban ligeramente las manos mientras forcejeaba con el pestillo. Frank, un hombre que llevaba 40 años dirigiendo una exitosa ferretería, había desarrollado una extraña habilidad para leer a la gente. Vio la mirada ansiosa de Darren, la rigidez de sus hombros, que delataba un temblor interior. Algo iba muy mal. Darren intentaba desesperadamente parecer perfecto, pero la ansiedad que irradiaba era palpable. Un cable eléctrico zumbando bajo la superficie. Justo entonces, Chloe apareció en la puerta, con una sonrisa sincera y cálida, un rayo de alegría en la creciente tensión. «Frank, qué alegría verte», lo saludó, con una voz desenfadada que resaltaba el semblante tenso de Darren. Lo abrazó con fuerza, impregnada de un aroma a vainilla y ropa recién lavada. Su sincera bienvenida fue un breve y reconfortante bálsamo, pero solo sirvió para enfatizar el marcado contraste con la palpable inquietud de Darren. Frank le dio unas palmaditas en la espalda, con la mirada fija en Darren, quien ahora intentaba cargar la bolsa con torpeza. «Déjame atender, hijo», ofreció Frank, pero Darren negó con la cabeza con vehemencia. No, papá, ya me encargo. Tú, relájate». Evitó la mirada de Frank, acompañándolo a entrar con una mano en la espalda. Al entrar en la sala iluminada, Darren se giró. Su sonrisa forzada se desvaneció por un instante. Se pasó una mano por el pelo, ya despeinado. «Papá», empezó, bajando la voz, «tenemos que hablar. En serio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inflexibles. Frank sintió un frío nudo en el estómago. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Pero Darren se apartó rápidamente del precipicio, recuperando su frágil sonrisa. «Pero hagámoslo después de cenar. Chloe te ha preparado tu asado favorito». Señaló vagamente hacia la cocina, y luego su mirada se posó en un juego de llaves de coche que apretaba en la mano. Empezó a tintinearlas casi imperceptiblemente, un tic nervioso que Frank nunca había visto. El tintineo constante y suave era otra señal, una pequeña y rítmica confesión de su extrema agitación. Frank extendió la mano y la colocó firmemente sobre el hombro de Darren. «Hijo, lo que sea que te atormente», dijo con voz tranquila y firme, infundiendo toda la tranquilidad posible. «Podemos con ello. Somos familia». Esperaba que sus palabras aliviasen el miedo evidente. Por un fugaz instante, la máscara cuidadosamente construida por Darren se desvaneció por completo. Frank lo vio entonces, un destello de terror puro y desesperado en los ojos de su hijo, como un animal acorralado ante una amenaza insuperable.
Desapareció casi tan rápido como apareció, reemplazado por la misma sonrisa frágil y forzada. Sí, sí, lo resolveremos, murmuró Darren, sin dejar de evitar la mirada de Frank. Se alejó de un salto, casi retirándose de la conversación, dirigiéndose a la cocina, dejando a Frank solo en la entrada. ¿Averiguar qué?, murmuró Frank al vacío, con la inquietud apoderándose de él. Se dirigió lentamente a la habitación de invitados y dejó la maleta sobre la cama. La habitación estaba impecablemente limpia. El toque de Chloe era evidente por todas partes. Desde la ventana podía ver el patio trasero. Darren estaba allí, encorvado cerca de la cerca, con una fina columna de humo saliendo de su mano. Estaba fumando. Frank frunció el ceño. Darren no fumaba desde la adolescencia, y Chloe detestaba los cigarrillos. Era un hábito nuevo, desesperado. Recordó los comentarios vagos y desdeñosos que Darren había hecho hacía un mes sobre las fluctuaciones del mercado y los problemas temporales de liquidez. En aquel entonces, Frank lo había atribuido mentalmente al flujo y reflujo habituales del negocio. Pero al ver a Darren ahora, el temblor en sus manos, la mirada desesperada, el hábito de fumar a escondidas, Frank ya no veía a un hombre con dificultades pasajeras. Veía a un hombre que se ahogaba, lenta y silenciosamente. Sus décadas de experiencia en el mundo empresarial, atendiendo a clientes desesperados, personas que enfrentaban ejecuciones hipotecarias, bancarrotas o deudas insalvables, habían agudizado sus sentidos. Reconocía las señales reveladoras, la alegría forzada, la inquietud nerviosa, la evitación del contacto visual, los hábitos secretos. No eran solo señales de estrés, eran alarmas, la advertencia de una crisis inminente, una mucho mayor que la de una situación financiera difícil. Como si reflejaran la tristeza que se cernía sobre el espíritu de Frank, las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a caer, salpicando el cristal de la ventana. Afuera, Darren permaneció, ajeno al clima, todavía encorvado junto a la cerca. Encendió otro cigarrillo. La pequeña llama era una chispa desafiante contra el crepúsculo que se aproximaba y la lluvia que caía. Fumaba un cigarrillo tras otro. Su silueta era testimonio de una profunda agitación interna. La voz de Chloe, alegre y vivaz, interrumpió de repente el silencio de la casa. «La cena está lista, chicos. Vengan a por ella». Frank observó a Darren dar una última calada profunda y aplastar la colilla con el talón. Enderezó los hombros, respiró hondo y regresó a la casa, preparándose visiblemente para la inevitable confrontación, para la conversación que revelaría todo lo que Frank ya sospechaba. La lasaña de Chloe estaba como siempre perfecta. El rico aroma a queso horneado y sabrosa salsa de carne inundaba el comedor, un aroma reconfortante que contrastaba con la tensión sofocante del ambiente. Frank intentó apreciarlo, dándole un mordisco, pero la exquisitez se sentía extrañamente atenuada ante la palpable ansiedad de Darren. La conversación durante la cena parecía forzada, cada palabra cuidadosamente colocada, como navegar por un campo minado. Darren, sentado frente a Frank, cogió la botella de Merlot. Frank notó que sus manos aún temblaban ligeramente mientras servía, y unas gotas salpicaron el mantel blanco inmaculado. «Maldita sea», murmuró Darren en voz baja, agarrando una servilleta para secar la mancha. Sus movimientos eran bruscos y agitados. Chloe, al percibir el cambio, le ofreció una sonrisa apaciguadora y cambió de tema rápidamente. Hablaron de cosas mundanas. El negocio de autopartes de Frank, ahora gestionado con éxito por su gerente de toda la vida. El sorprendentemente buen clima de verano que Portland había disfrutado. El satisfactorio trabajo de Chloe en la biblioteca local. Chloe era una presencia tranquilizadora, esforzándose por llevar la conversación hacia aguas más tranquilas, pero Frank podía sentir la mirada de Darren sobre él, pesada e insistente, incluso mientras fingía participar en las anécdotas de Chloe. Darren apenas probó su comida, moviendo los fideos en el plato con el tenedor, con la mandíbula apretada, claramente preocupado por algo mucho más importante que la cena. De repente, el tenedor de Darren golpeó el plato de cerámica. El sonido, agudo y abrupto, rompió el tenue velo de normalidad. «Papá», declaró con voz firme, sin dejar lugar a discusión. «Tenemos que hablar de eso ya». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par y empezó a intervenir. «Darren, quizás después de que terminemos. Frank acaba de llegar y...»
pero Darren la interrumpió con un tono inusualmente duro. «No, Chloe. Ahora. No puede esperar». Empujó la silla hacia atrás, con un sonido discordante, y miró directamente a Frank. El miedo había vuelto a sus ojos, pero esta vez estaba teñido de una determinación desesperada, casi temeraria. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Frank con voz firme, intentando proyectar una calma que no sentía del todo. Darren respiró hondo, con el pecho subiendo y bajando visiblemente. «Necesito mucho dinero, papá. Muchísimo. Más de $1 millón. Frank sintió una oleada de frío. $1 millón. La cifra flotaba en el aire, imposiblemente enorme, completamente irrazonable. Miró fijamente a su hijo, intentando asimilar la magnitud de la exigencia. «¿Estás loco?», logró decir finalmente, con la voz apenas un susurro. Darren ignoró la pregunta, con la mirada endurecida. Empezó a hablar, con palabras escalofriantemente precisas, como si hubiera ensayado este momento incontables veces. «Tu negocio vale al menos 800.000 si lo vendes mañana. Y luego está tu casa, totalmente pagada, fácilmente otros 500.000. La propiedad que alquilas en Astoria, ¿cuánto cuesta? ¿300.000? Las inversiones...». Hizo una pausa, con la mirada fija en Frank, calculadora, fría. «Está todo ahí, papá. Más que suficiente». Frank escuchó, horrorizado, cómo su hijo enumeraba con frialdad el trabajo de su vida, su seguridad ganada con tanto esfuerzo, como si no fueran más que dígitos en una hoja de cálculo, listos para su liquidación inmediata. «Darren, ¿qué demonios has hecho?». «Pedí prestado a la gente equivocada, papá», confesó Darren, bajando la voz hasta casi un susurro, pero con palabras muy cortantes. «Y ahora es cuestión de vida o muerte. No se andan con juegos, no son como los bancos». Frank sintió una oleada de ira, intensa e inesperada. Había trabajado toda su vida, ahorrando, planeando, construyendo un futuro cómodo no solo para sí mismo, sino para dejar un legado a sus hijos. ¿Destruir mi vida? ¿Para corregir tus errores? Darren, ¡qué locura! ¿Esperas que arruine todo por lo que he trabajado así como así? Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los platos. Chloe jadeó, llevándose la mano a la boca, pálida de la sorpresa. «No es un error, papá. Es una crisis», replicó Darren, enfurecido. Frank respiró lenta y pausadamente. Tenía que mantener la calma, tenía que pensar. «Darren, no voy a arruinar mi vida, pero soy tu padre». Lo miró fijamente a los ojos. «Te daré $200.000, en efectivo, sin preguntas. Puedes tenerlos para el final de la semana. Ese es mi límite». 200.000 era una suma considerable, suficiente para hacer mella, para ganar tiempo, para demostrarle a su hijo que estaba dispuesto a ayudar, pero no a costa de todo su futuro. Darren dio un puñetazo en la mesa, un golpe furioso que hizo saltar a Chloe. «¿200.000? ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que estás dispuesto a hacer? Típico, papá. Nunca me apoyaste. Jamás. Siempre estabas demasiado ocupado con tus malditas autopartes, demasiado ocupado para venir a mis partidos de fútbol, demasiado ocupado para llegar a tiempo a mi graduación de la universidad. Los viejos resentimientos, enterrados hacía tiempo, ahora estallaban, crudos y amargos, en un intento desesperado de manipular, de hacerte sentir culpable. Frank reconoció la táctica al instante. Era un patrón familiar, un golpe bajo para desviar la atención de la crisis actual y echar la culpa. Miró a Darren, viendo al chico en pánico debajo de los hombres furioso. «Eso no es justo, Darren, y no tiene nada que ver con esto», sostuvo la mirada de Darren, firme. «Mi oferta sigue en pie. 200.000. Eso es todo». Darren soltó una risa áspera y amarga, sin humor. «¿200.000? ¿Y qué, papá? ¿Esperas que me gane el resto? ¿Como un buen chico? ¿Con esta gente? No lo entiendes». Bajó la voz, convirtiéndose en un gruñido bajo y amenazante. «Estos no son banqueros que envían una agencia de cobros sin más. Rompen huesos, papá. Lastiman a la gente. No les importan los planes de pago. Esto es porque siempre fuiste a lo seguro, papá. Siempre tan responsable. Nunca te arriesgaste. Nunca entendiste lo que se necesitaba para triunfar de verdad». Chloe, que había permanecido sentada en silencio, atónita, rompió a llorar de repente, con la cara entre las manos. «¡Por favor! ¡Deténganse los dos!
¡Por favor!, sollozó. La cena perfecta se había convertido en un campo de batalla en ruinas. Darren la ignoró, con la mirada fija en Frank, ardiendo con una mezcla de furia y miedo. ¿No te importa, Eleanor, papá? ¿No te importa lo que le pase a su familia? La mención de Eleanor, la difunta esposa de Frank, la madre de Darren, fue una cruel y deliberada maniobra decisiva, diseñada para golpear a Frank donde era más vulnerable, para intensificar el conflicto hasta límites insospechados. El comedor, momentos antes un campo de batalla de acusaciones y exigencias, quedó en silencio, salvo por los sollozos ahogados de Chloe. De repente, levantó la vista. Su rostro surcado por las lágrimas se endureció con una inesperada determinación. Su voz, aunque todavía temblaba ligeramente, transmitía una autoridad que Frank no había oído antes. «Ya basta, los dos. Esto no ayuda a nadie. Estamos todos alterados. Necesitamos calmarnos. Vayan a la cama, descansen». Frank miró a Chloe, la miró de verdad. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, y la perfecta compostura que solía mantener se había roto. Vio la angustia genuina, el daño que este conflicto le estaba causando, y una oleada de vergüenza lo invadió. Había estado tan concentrado en las escandalosas exigencias de Darren y en su propia indignación, que había olvidado el sufrimiento silencioso de la mujer atrapada en el medio. «Tienes razón, Chloe», dijo, con la voz más suave. «Lo siento. Por todo». Se puso de pie, asintiendo con la cabeza para tranquilizarla, reconociendo su silenciosa fortaleza. Darren, todavía furioso, echó la silla hacia atrás a regañadientes. «Bien», refunfuñó, aunque el tono cortante de su voz era innegable. «Pero esta conversación no ha terminado. Era una amenaza, una promesa, una advertencia desesperada». Frank no respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, abrumado por el pesado silencio de la casa. Oyó el portazo repentino de la habitación de Darren, una muestra infantil de ira que lo irritó. Abajo, oía a Chloe moviéndose por el comedor, el tintineo de platos y cubiertos al recoger la mesa. Sabía que no solo estaba limpiando, tenía las manos ocupadas, intentando compartimentar el destrozo emocional. Unos minutos después, cuando Frank llegó al rellano, la voz de Chloe se elevó desde la cocina, más suave ahora, cargada de una tristeza casi insoportable. «Tiene miedo, Orval». Nunca lo había visto tan asustado. Las palabras eran tanto para ella como para Frank, una silenciosa confesión del profundo miedo que presenciaba en su marido. En su habitación de invitados, Frank sacó una fotografía desgastada de su cartera. Una Eleanor sonriente, con los ojos brillantes de vida, tomada años atrás. Se sentó en el borde de la cama, recorriéndole el rostro con el pulgar. «¿Qué hago, Eli?», susurró, buscando su consejo silencioso. Recordó a Darren de niño, con su sonrisa pícara, su energía desbordante. Recordó haberle enseñado a cambiar el aceite de la vieja camioneta Ford, a lanzar el sedal, a negociar un precio justo. Había intentado inculcarle valores como el trabajo duro, la honestidad y la responsabilidad. El hombre de abajo, consumido por una deuda desesperada y recurriendo al chantaje emocional, se sentía como un extraño. $200,000. Había pensado que era una oferta generosa, incluso sustancial, pero al oír el escalofriante cálculo de Darren sobre sus activos y el desprecio de su hijo por considerar esa suma basura, Frank comprendió la profundidad del hoyo que Darren se había cavado. No se trataba de un pequeño revés financiero. Era un agujero negro, una deuda mucho más oscura y peligrosa que cualquier otra que hubiera encontrado en su negocio. Empezó a hacer cálculos mentales. ¿Y si subía un poco más? ¿300,000? No lo paralizaría. Podría conservar la casa, la propiedad alquilada, tal vez incluso una parte de su negocio. Parecía un compromiso, doloroso, pero que no destruiría por completo su vida meticulosamente construida. Podría liquidar algunas inversiones, echar mano de su fondo de emergencia. Pensaba como un hombre de negocios, se dio cuenta, intentando encontrar una solución rentable, una pérdida manejable. Pero esto no eran negocios. Era su hijo, atrapado en una lucha a vida o muerte, y Frank era padre. Oyó el murmullo de voces abajo, Darren y Chloe. Se imaginó a Darren, quizás más tranquilo ahora, intentando conseguir la ayuda de Chloe,
retorciendo el cuchillo de nuevo, haciéndola sentir cómplice, responsable. Frank apretó la mandíbula. No se dejaría manipular, pero tampoco abandonaría a su hijo. La cifra se consolidó en su mente. 300.000. Eso era todo. Su última oferta. Un equilibrio, aunque precario, entre el amor y la supervivencia. Era una suma que dolería, una suma que lo obligaría a reevaluar algunos de sus planes de jubilación, pero no lo dejaría en la miseria. Era el máximo absoluto que estaba dispuesto a dar, la línea que no podía cruzar sin sacrificar su propio futuro. Mucho más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Frank sintió la garganta reseca. Abrió la puerta con sigilo y bajó las escaleras sigilosamente, con la intención de tomar un vaso de agua. Al llegar al pie de la escalera, lo vio. Darren estaba sentado en el sofá de la sala, envuelto en la tenue luz de las farolas que se filtraban por la ventana, una figura silenciosa y sombría. No levantó la vista de inmediato, con la cabeza gacha. Frank percibió una rara vulnerabilidad en su postura. La ira había sido reemplazada por algo parecido a la vergüenza. ¿Darren? La voz de Frank era suave, rompiendo el pesado silencio. Darren levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Frank. El destello desafiante había desaparecido, reemplazado por un arrepentimiento crudo y sin tapujos. «Papá», empezó con la voz ronca. Se aclaró la garganta. Lo siento, por lo que dije esta noche. Sobre Eleanor, sobre todo». Parecía genuinamente arrepentido, con el rostro marcado por el cansancio y el remordimiento. «No fue justo. Me equivoqué. Solo estaba asustado. Y no debería haber dicho nada de eso. Siempre has estado ahí, siempre». La disculpa parecía sincera, despojada del veneno anterior. Frank sintió una punzada en el pecho. Este era el hijo que conocía, el que sepultaba bajo capas de pánico y malas decisiones. «Está bien, hijo», respondió Frank entrando en la sala de estar. Darren logró asentir temblorosamente, casi imperceptiblemente. Se levantó, con movimientos aún algo rígidos, pero la agitación de antes había disminuido. «Mira, papá», dijo, señalando vagamente hacia la puerta. «Hay un barcito calle abajo, nada del otro mundo. ¿Qué tal si vamos allí? Tomamos una cerveza, charlamos, como gente normal en lugar de pelearnos como niños». La sugerencia fue una rama de olivo, una súplica desesperada de conexión y comprensión. Frank dudó un momento y luego asintió. Quizás, solo quizás, este era un comienzo. Frank miró a Darren, sorprendido por la inesperada invitación. Hacía apenas unos momentos, habían estado a punto de separarse, y ahora su hijo le ofrecía una rama de olivo, la oportunidad de conectar como padre e hijo, en lugar de como adversarios. Una pequeña chispa de esperanza, frágil pero persistente, se encendió en Frank. Asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Sí, hijo, una cerveza me viene bien». La transformación en el rostro de Darren fue instantánea y profunda. Las sombras de miedo y rabia parecieron disiparse, reemplazadas por una alegría radiante que lo hacía parecer años más joven. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá», susurró con la voz cargada de emoción. «Esto significa todo para mí». La sinceridad en su tono era innegable, y Frank sintió una calidez que le recorría el pecho, un anhelo desesperado de que todo estuviera bien. Salieron al aire fresco de la noche. La lluvia anterior había amainado, dejando las calles con un aroma fresco y limpio. El paso de Darren era notablemente más ligero, la tensión en sus hombros visiblemente aliviada. Mientras caminaban la corta distancia hasta el bar, comenzó a recordar, con la voz impregnada de genuina nostalgia. «¿Recuerdas aquel partido de los Mariners, papá? Cuando Griffey Jr. pegó ese grande slam en la novena, casi me tiras los nachos de la mano animando». Frank rió entre dientes, una risa genuina que se le escapó por primera vez ese día. «Lloraste cuando perdieron la serie, si no recuerdo mal», bromeó, y Darren le dio un puñetazo juguetón en el brazo. La charla informal fue un bienvenido respiro, un regreso a una comodidad familiar que no se había dado cuenta de que extrañaba tanto. El pub, acertadamente llamado The Foggy Lantern, era justo lo que Frank esperaba, tenuemente iluminado, con el cálido y desgastado aroma a madera vieja, cerveza rancia y frituras impregnando el aire.
Una balada clásica de rock sonaba suavemente en la gramola, y algunos clientes, dispersos en las mesas, murmuraban en voz baja. Parecía un lugar acogedor y acogedor de barrio, un lugar donde la gente venía a relajarse y evadirse. Encontraron 2 taburetes en la pulida barra de madera, con una pequeña pantalla de televisión encima que transmitía en silencio un partido de béisbol. Un hombre corpulento, con una barba pulcra y una mirada sorprendentemente amable, se acercó a ellos. «Buenas noches, Darren», dijo con voz grave. «¿Lo de siempre?» Darren asintió. «Y una cerveza para mi padre, Stan». Stan, el camarero, se movió con silenciosa eficiencia, sacando 2 jarras heladas y colocándolas delante. Frank notó la sutil forma en que la mirada de Stan se detuvo en Darren un instante más de lo necesario, una breve mirada evaluadora antes de girarse para limpiar la barra. Era la mirada de un hombre que observaba más de lo que dejaba ver. Por un rato, Frank y Darren se acomodaron a un ritmo cómodo. Bebieron sus cervezas, el líquido frío como un bálsamo relajante, y continuaron su viaje por el recuerdo, reviviendo viejas glorias del béisbol y anécdotas familiares. La tensión de la noche pareció disolverse, reemplazada por una inusual sensación de normalidad, un preciado atisbo del vínculo padre-hijo que Frank tanto apreciaba. Se encontró sonriendo genuinamente, verdaderamente comprometido. «Extrañaba esos tiempos, hijo». «Y Tijón», admitió Frank, mirando a Darren por encima del borde de su vaso. Darren asintió con una mirada melancólica. «Yo también, papá. Más de lo que crees». Pero mientras hablaba, Frank notó el cambio. La ligereza que había alegrado momentáneamente el semblante de Darren comenzó a desvanecerse, reemplazada por un nerviosismo sutil pero creciente. Sus ojos, que antes estaban fijos en Frank, ahora recorrían la habitación. Darren empezó a golpear su vaso rítmicamente contra el posavasos, un golpe suave e insistente. Luego sacó su teléfono, revisándolo rápidamente, casi furtivamente, antes de guardarlo en su bolsillo. Su mirada se dirigió a la entrada del pub, luego al gran reloj sobre la barra, con una energía inquieta creciendo en su interior. Tomó otro trago de cerveza, pero pareció no calmar sus nervios. En la pantalla del televisor, el partido de béisbol terminó. El canal cambió bruscamente a un noticiero local, con la alegre música de fondo resonando en el tranquilo pub. Darren se estremeció, endureciendo aún más su postura. Se aclaró la garganta, con los ojos abiertos y una urgencia casi desesperada. «Papá», dijo, apartando su jarra medio llena. «Solo necesito ir al baño. Vuelvo enseguida». Se bajó del taburete con una brusquedad que pilló a Frank desprevenido, casi tropezando mientras corría hacia el fondo del bar. Dejó su cerveza, todavía medio llena, una clara señal de su distracción. Frank lo vio irse, invadido por una nueva oleada de inquietud. El breve periodo de paz se había evaporado, dejándolo con un nudo familiar en el estómago. Suspiró, tomando un sorbo lento de su cerveza, intentando comprender el comportamiento errático de su hijo. Stan, el camarero, se acercó a la barra, limpiando la superficie pulida con un paño limpio. Se detuvo frente a Frank. Sus movimientos eran despreocupados, pero sus ojos tenían un brillo cómplice. «Darren parece un poco inquieto esta noche», comentó en voz baja, como si hiciera una observación inocente. Frank sonrió con ironía. «Podrías decirlo, Stan. Ha tenido un día estresante». Stan asintió lentamente, con la mirada fija en Frank. Luego se acercó más. Su actitud despreocupada se desvaneció, reemplazada por una seriedad que le provocó escalofríos. Su voz se convirtió en un susurro. Ya no era el amable camarero, sino alguien cargado con un gran secreto. «Tenemos que hablar», dijo Stan, mirando a Frank a los ojos, «sobre Darren. No creerás lo que pasó después. La verdad sobre mi hijo, revelada por un desconocido, me cambió el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, compártela, y suscríbete para saber cómo lidié con esta traición imposible». La mano de Stan se aferró al antebrazo de Frank, con una fuerza sorprendentemente fuerte y urgente. El aire amable de camarero había desaparecido por completo, reemplazado por una mirada de firme determinación. Su voz se redujo a un susurro bajo e intenso, apenas audible por encima del murmullo del pub. «Mira, Frank», dijo,
recorriendo rápidamente la sala con la mirada antes de volver a fijarse en él. Tu hijo estuvo aquí hoy. No solo. Estaba con 3 hombres, y los oí hablar. Stan hizo una pausa, respirando hondo. La gravedad de sus siguientes palabras pesaba en el aire. Estaban hablando de tu eliminación. Las palabras impactaron a Frank como un puñetazo. Miró a Stan, incrédulo, completamente incrédulo. ¿Qué? Stan, ¿de qué estás hablando? Mi hijo no... Su mente daba vueltas, intentando reconciliar la impactante acusación de Stan con la imagen de su hijo arrepentido, el hijo que acababa de disculparse y abrazarlo. Era imposible. Stan no discutió. En cambio, metió la mano bajo la barra, con movimientos rápidos y expertos. Accionó un pequeño interruptor y un discreto monitor incrustado bajo el mostrador se iluminó, mostrando una imagen granulada en blanco y negro de una cámara de seguridad que apuntaba al exterior del pub. «Véalo usted mismo», le instó Stan, con la voz aún en un susurro. Frank se inclinó, con el corazón latiéndole con fuerza. En la pantalla, Darren era claramente visible, de pie justo afuera de la puerta principal de la linterna brumosa. Gesticulaba animadamente, con una expresión que mezclaba nerviosismo y un desesperado intento de autoridad. Junto a él había 3 figuras. Una era un hombre alto y delgado con rasgos afilados y depredadores. Otra era un bruto corpulento con la cabeza rapada y el cuello grueso. Y la tercera era una figura sombría que flotaba ligeramente detrás de ellos. Frank observó con creciente horror cómo Darren metía la mano en su chaqueta, sacaba un sobre grueso y se lo entregaba al hombre alto. Este lo tomó, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro, mientras hojeaba brevemente el contenido antes de guardarlo. Frank sintió un terror gélido que le calaba los huesos. «Ese es Víctor Thorne», identificó Stan al hombre alto, con la voz cargada de desprecio. «El grande es Leo La Roca Romano, y el silencioso detrás de ellos, Silas Croft. No son solo matones locales, Frank. Son asesinos. Trabajan para cualquiera que pueda pagar, y tienen fama de ser meticulosos. Stan, veterano de la Marina, había visto suficiente violencia como para reconocer sus presagios. Había regentado este pub durante 20 años, manteniéndolo limpio y seguro, y sabía reconocer una trampa en cuanto la veía. La grabación seguía reproduciéndose, una narración silenciosa y escalofriante. Frank observó a Darren señalar dentro del pub, moviendo la mano vagamente, como si diera instrucciones. Entonces, los 3 hombres comenzaron a moverse, sutil, pero decididamente. Thorne se apoyó en la pared cerca de la entrada, escudriñando el interior con la mirada. Romano se dirigió a una mesa cerca del fondo, colocándose con una vista clara de la barra. Croft desapareció brevemente, probablemente para cubrir un punto ciego o una salida. Estaban tomando posiciones, como depredadores acechando a su presa. Frank sintió un nudo en el estómago. Su hijo, su propia sangre, orquestando esto. Las piezas empezaron a encajar con una claridad aterradora. El comportamiento errático de Darren, las desesperadas exigencias de dinero, los arrebatos emocionales exagerados, la disculpa repentina y aparentemente sincera, la invitación casual a una cerveza. Todo era una actuación, una trampa meticulosamente planeada. El miedo en sus entrañas se convirtió en un nudo frío y duro. Aún le costaba creerlo, pero la evidencia visual, sumada a las sombrías declaraciones de Stan, era irrefutable. La voz de Stan interrumpió los horrorizados pensamientos de Frank. «Tu hijo debe mucho dinero a gente importante, Frank, y parece que ha decidido que tu seguro de vida es mucho más fácil de conseguir que intentar ganar suficiente dinero para pagar sus deudas con tu cuenta de ahorros». La cruda y brutal verdad cayó sobre él con una fuerza aplastante. Frank se sintió paralizado, luchando por comprender la imposible realidad. Su hijo, el niño que había criado, el niño que amaba, estaba orquestando su asesinato. Su propio hijo. El pensamiento era una marca abrasadora en su alma. Stan volvió a agarrar el brazo de Frank, sacudiéndolo suavemente. «Frank, tienes que escucharme. Sal ahora mismo, por la salida trasera. Da al callejón. Mientras aún se están posicionando, antes de que se den cuenta, tú lo sabrás». Su mirada era urgente, suplicante. «Vete, ahora mismo». Mientras Frank procesaba lentamente la orden, Stan metió la mano rápidamente bajo la barra
y sacó una pequeña y discreta navaja plegable. La puso en la mano temblorosa de Frank. «No te vayas a casa. Ve a un lugar público, a un lugar seguro. No te detengas por nada». El peso de la pequeña y fría hoja en su palma era un crudo recordatorio de la terrible realidad a la que se enfrentaba. Frank se guardó el cuchillo automáticamente en el bolsillo, con la voz tensa. «¿Por qué, Stan? ¿Por qué haces ese tono?» Stan lo miró, y su mirada se suavizó por un momento. «Porque el padre de alguien me salvó la vida una vez, en Afganistán, Frank. Y algunas cosas», dijo, mirando el monitor de seguridad por última vez, «algunas cosas están bien o mal. Y esto», terminó con voz firme, «esto está completamente mal». Le dio a Frank un último empujón urgente. «Vete». Mientras Stan lo empujaba, Frank levantó la vista y vio a Darren salir del fondo del pub, volviendo a la barra. En el rostro de Darren se reflejaba esa expresión cariñosa y cuidadosamente elaborada, la que buscaba tranquilizar y desarmar. Ahora, sin embargo, era una máscara aterradora, una fina capa sobre una intención monstruosa. La visión impulsó a Frank a la acción. «Gracias, Stan», murmuró Frank con voz ronca. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar, con la mayor calma posible, hacia el baño de hombres, cerca de la salida trasera. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un frenético latido de puro terror y traición. Stan, con una indiferencia innata, volvió a pulir vasos, con movimientos fluidos, un maestro del engaño. Frank empujó la puerta del baño de hombres. Le temblaban tanto las manos que casi perdió el picaporte. La última vez que le temblaron así fue durante la Guerra de Corea, esquivando fuego de mortero. El recuerdo, nítido y desagradable, le provocó una nueva oleada de adrenalina. Cerró la puerta de golpe tras él y descorrió el cerrojo de inmediato, sumiendo la pequeña habitación en un silencio tenso y sofocante. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la pequeña y mugrienta ventana en lo alto de la pared. No medía más de 30 centímetros de ancho, quizá 45 centímetros de alto, y daba al oscuro callejón, su única salida. Su cuerpo de 65 años, agobiado por la artritis y una rodilla dolorida que a menudo se quejaba con la humedad, gritaba ante la tarea imposible. Pero la alternativa era impensable. Con un gruñido, Frank derribó de una patada un pequeño cubo de basura, luego un taburete tambaleante, apilándolos para impulsarse. Se agarró al alféizar frío y húmedo, con los músculos aullando en protesta mientras se incorporaba. El marco de la ventana estaba viejo, astillado, y la abertura apenas le alcanzaba para los hombros. Empujó, apretó, arañó, ignorando el dolor mientras la desesperación le daba fuerzas. Se escabulló, con la ropa enganchada, hasta que finalmente se liberó, cayendo de cabeza al callejón húmedo y mugriento. Golpeó el pavimento con fuerza. El impacto sacudió todo su cuerpo. Por una fracción de segundo, un dolor agudo le recorrió la rodilla. Pero años de entrenamiento militar, latentes desde hacía tiempo, hicieron efecto. No solo cayó, rodó, absorbiendo el impacto, y quedó agachado contra la mugrienta pared de ladrillo del pub. El callejón olía a cerveza rancia, a cubos de basura rebosantes y al olor metálico de la lluvia fresca. Frank se mantuvo agachado, respirando con dificultad, apretándose contra el ladrillo áspero, intentando mimetizarse con las sombras. Desde el interior del pub oía los sonidos tenues y apagados de una noche de viernes normal, el tintineo de vasos, el murmullo de una conversación, un fragmento de una canción clásica de rock de la gramola. Era un contraste marcado y surrealista con su situación de vida o muerte, los sonidos cotidianos burlándose de su desesperada huida. Imaginó a Darren, de vuelta en la barra, probablemente mirando el reloj, preguntándose por qué su padre tardaba tanto en el baño. Ese pensamiento le provocó otra oleada de furia fría. Avanzó con cautela, un paso lento y pausado tras otro, con la espalda pegada a la pared, hasta llegar a la esquina del edificio. Se asomó por el borde, con el corazón aún latiendo con fuerza. La fachada del pub estaba tenuemente iluminada por las farolas y el resplandor del interior. Podía oír voces masculinas, bajas y conspiradoras, provenientes de las sombras cerca de la entrada. Una peligrosa curiosidad, combinada con una necesidad escalofriante de información, lo invadió. Necesitaba escuchar lo que decían,
Necesitaba comprender a su enemigo, conocer el alcance de la traición de su hijo, evaluar la amenaza que se le presentaba. Las palabras de Stan resonaron en su mente. Eliminación. Frank empezó a avanzar sigilosamente, usando los coches aparcados junto a la acera como cobertura. Una camioneta Ford azul oscuro, con el portón trasero abollado, ofrecía el mejor escondite. Se movía en silencio. Sus viejas botas apenas rozaban el pavimento mojado. Sus movimientos eran sorprendentemente ágiles para un hombre de su edad. Cada sombra parecía cambiar. Cada destello cromado de los coches parecía observarlo. Se acurrucó detrás de la camioneta, con el parachoques oxidado apretándole el pecho. El motor estaba frío, el interior oscuro. Ya estaba lo suficientemente cerca. Podía oírlos con claridad. Las voces bajas y guturales se oían con facilidad en el aire húmedo de la noche. Era Darren. Y con él, las tres figuras de las cámaras de seguridad: Víctor Thorne, Leo La Roca, Romano, y el silencioso y acechante Silas Croft. Frank contuvo la respiración, esforzándose por captar cada palabra, con la mente acelerada, intentando comprender la horrible verdad. Agachado tras el frío metal de la camioneta Ford, Frank se esforzaba por escuchar cada palabra, con la sangre helada. Las voces eran claras ahora, cortando el aire húmedo de la noche. Fue Víctor Thorne, el hombre alto y delgado, quien habló primero, con un tono plano y profesional. Muy bien, el plan está fijado para mañana, a las 8 en punto. Lo haremos parecer un accidente mecánico, rápido y limpio. La voz de Darren, sorprendentemente ansiosa y tranquila, respondió. Allí estará. Papá es de costumbres. Aparca en el mismo sitio del aparcamiento frente al taller, a primera hora de la mañana. Siempre le gusta hacer el inventario él mismo los sábados. E insiste en trabajar en su vieja camioneta Ford, siempre trasteándola en el aparcamiento trasero. La descripción informal de la rutina de Frank, con un conocimiento tan profundo, le retorció el corazón. Leo de Rock Romano, el bruto fornido, gruñó. ¿De qué tipo de coche estamos hablando exactamente? Es una cabina extendida azul de 4 puertas. Un modelo antiguo, pero la mantiene impecable, respondió Darren con un dejo de orgullo en la voz, como si describiera una posesión preciada, no el vehículo que se convertiría en el ataúd de su padre. Entonces, el silencioso y sombrío Silas Croft habló, con una voz sorprendentemente suave, pero de una precisión escalofriante. Y la cobertura de la cámara en esa zona del aparcamiento sigue sin funcionar, ¿verdad? Lo confirmamos. Darren rió entre dientes, con una risa seca y sin humor. Zona muerta. Lo lleva meses. Nunca se molestó en arreglarla. Frank escuchaba, con todo el cuerpo rígido. No se trataba de un acto desesperado e impulsivo de un hombre presa del pánico. Era un asesinato metódico y profesional, meticulosamente planeado y ejecutado. Su hijo no solo estaba en una situación desbordada, estaba facilitando activamente el asesinato de su padre, detallando sus hábitos, describiendo su muerte. Leo Romano refunfuñó. 200.000 es bastante barato para una eliminación limpia, Thorne. Normalmente hablamos de cerca de $500.000 para algo así. Su tono sugería cierta insatisfacción, un indicio de que el pago inicial que Frank había visto era solo un anticipo. Darren intervino rápidamente, con voz ansiosa, casi aduladora. Recibirás el doble. Una vez que llegue la herencia. El negocio de autopartes de mi padre vale cerca de $1 millón. Fácil. Además, está su casa, pagada, más la propiedad alquilada. Todo va a mí. Recibirás el pago completo, garantizado. Recitó de un tirón los bienes de Frank con una maestría escalofriante, las mismas cifras que había mencionado en la cena, pero ahora eran una sentencia de muerte. La voz de Víctor Thorne, tranquila y amenazante, atravesó la noche. No cambió el testamento, ¿verdad? Los viejos a veces se ponen sentimentales y tratan de excluir a la gente. Darren se burló, con una confianza inquebrantable. No lo hizo. He visto el testamento. Es demasiado sentimental para su propio bien. Todo será para mí, y luego para Chloe, si algo me pasa. No se atrevería a dejarme fuera. No después de todo. Me ama demasiado. Las palabras que pretendían tranquilizar a los asesinos resonaron en los oídos de Frank como una traición profunda y desgarradora, impregnada de una arrogancia venenosa. Silas Croft, siempre pragmático, preguntó, ¿y qué pasa con Chloe? ¿Será un problema después? Darren rió.
un sonido despectivo e indiferente que heló la sangre de Frank. «Chloe, por favor, apenas lleva la cuenta. No va a causar problemas. Estará demasiado ocupada haciendo de viuda de luto». Hizo una pausa y añadió, bajando un poco la voz. «Y si lo hace, no es un problema que no podamos solucionar». La amenaza casual y escalofriante contra Chloe, inocente e ingenua, fue la gota que colmó el vaso. Frank sintió que una rabia fría e inquebrantable se apoderaba de él. Hasta ahora, a pesar de la conmoción y el terror, había albergado un atisbo del amor paterno, una esperanza desesperada de que Darren simplemente estuviera terriblemente equivocado, profundamente asustado, víctima de las circunstancias. Pero esto era pura malicia, una disposición calculada a sacrificar a cualquiera, incluso a su propia esposa, por su codicia. Frank ya no veía a su hijo, veía a un depredador, un monstruo, completamente consumido por una oscuridad que no podía comprender. Su resolución se endureció, cristalizándose en una determinación férrea. Víctor Thorne se aclaró la garganta, volviendo al tema principal. «Muy bien, mañana a las 7 Munl. Nos vemos en el punto de siempre, confirmamos la ubicación y nos posicionamos. Asegúrate de que no haya testigos. Lo haremos parecer un accidente trágico, un anciano sufriendo un infarto o un derrame cerebral mientras reparaba su camión». Leo añadió. «Lo dejamos en la camioneta, ¿no? No hace falta viajar más». «Exactamente», confirmó Thorne. «Que sea sencillo, limpio, sin complicaciones». Frank observó horrorizado cómo Darren le extendía la mano a Víctor Thorne. Thorne la apretó con firmeza, un apretón silencioso y sombrío que selló el contrato de traición, un vínculo forjado con la promesa del asesinato de Frank. El clic de la puerta al cerrarse al entrar al pub fue el sonido de su mundo destrozándose, reemplazado por una nueva y aterradora realidad. Víctor Thorne le dio una palmadita a Darren en el hombro, un gesto escalofriantemente casual. «Un placer hacer negocios contigo, Darren», dijo con voz grave y retumbante. «Tus problemas desaparecerán mañana por la noche. Considéralo resuelto». El rostro de Darren se iluminó con una sonrisa radiante, casi infantil, empalagosa y completamente desprovista de remordimiento. «Gracias», dijo con entusiasmo, con la voz cargada de genuino alivio. «Esto significa todo para mí». Miró a los tres hombres, con los ojos prácticamente brillando de triunfo, ajeno a que su padre, escondido a pocos metros, los escuchaba. Los sicarios asintieron brevemente y luego se desvanecieron en la noche, sus sombras engullidas por las farolas. Darren los vio irse, sacó su teléfono y lo revisó rápidamente, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Con una última mirada a la calle vacía, se dio la vuelta y regresó al pub, probablemente esperando que Frank volviera del baño en cualquier momento. Frank sabía que tenía minutos preciosos, quizá menos, antes de que Darren se diera cuenta de que su elaborada trampa había fracasado, antes de que la realidad de la fuga de su padre se hiciera evidente y su monstruoso plan quedara al descubierto. La adrenalina lo recorrió, agudizando sus sentidos. Se movió, no con pánico, sino con una concentración fría y clara. Rápido y sigilosamente, Frank cruzó la calle, como un fantasma entre las sombras. Llegó a su camioneta Ford, cuya familiar pintura azul era una imagen reconfortante en la aterradora noche. Buscó torpemente las llaves un segundo, y luego se sentó en el asiento del conductor. El cuero crujió suavemente bajo su peso. Arrancó el motor. El familiar rugido se convirtió en un rugido apagado, y arrancó de la acera, integrándose fluidamente con el escaso tráfico nocturno. El viaje de 14 minutos de regreso a la casa de Darren y Chloe en un suburbio de Seattle se le hizo eterno. Cada vuelta de tuerca venía acompañada de una nueva oleada de horror, la aterradora comprensión de la traición de su hijo, resonando en su mente. La malevolencia despreocupada en la voz de Darren, el cálculo despiadado, la disposición a sacrificar incluso a Chloe, pintaban la imagen de un monstruo que Frank apenas reconocía. Su prioridad ahora era Chloe. Era inocente, una víctima colateral en el juego perverso de su marido. No podía dejarla en manos de estos hombres despiadados, estos asesinos, tan fácilmente influenciables por el dinero, sobre todo después del comentario casual de Darren sobre que ella no era un problema que no pudieran controlar.
Frank estacionó su camioneta a 3 casas de la casa de Darren y Chloe, fuera de la vista. Salió sigilosamente, caminando por el césped bien cuidado, con el corazón aún latiendo con fuerza. La puerta principal no estaba cerrada con llave, prueba de la naturaleza confiada de Chloe. La abrió con cuidado, y el suave clic resonó con fuerza en la casa silenciosa. Fue directo a la habitación de invitados, con movimientos metódicos y eficientes. Sacó su maleta y empezó a empacar sus pocas pertenencias, doblando la ropa con deliberado cuidado, borrando su presencia temporal. No quería que quedara rastro alguno de él, ninguna señal de que alguna vez hubiera estado allí. Luego, fue a la cocina. Sacó una libreta y un bolígrafo de su bolso, y tras dudarlo un momento, escribió una nota para Chloe. Luchó con las palabras, intentando transmitir urgencia sin revelar directamente la horrible verdad, intentando protegerla y al mismo tiempo garantizar su seguridad. Se decidió por: Lucy, tu marido está en peligro. Si lo amas, llévate a los niños y ve a casa de tu madre mañana por la mañana. No hagas preguntas. Simplemente vete. Confía en mí. Colocó un azucarero sobre la nota, como una pequeña súplica desesperada para que ella comprendiera y actuara. Sabía que estaría confundida, quizás incluso enfadada, pero esperaba que su innato sentido de lealtad y amor por sus hijos la impulsara a prestar atención a su advertencia. Tras una última y prolongada mirada a la silenciosa casa, Frank salió, cerrando la puerta tan silenciosamente como había entrado. Volvió a su camioneta, arrancó el motor y se alejó, no todavía hacia Portland, sino hacia la autopista interestatal que lo llevaría al sur. Necesitaba distanciarse de Seattle. A 20 minutos de la ciudad, su teléfono empezó a sonar. Era Darren. Frank lo ignoró. Volvió a sonar. Y otra vez. Para cuando ya estaba bien avanzado el viaje de regreso a Portland, la pantalla era un resplandor de notificaciones rojas. 47 llamadas perdidas de Darren. Frank sabía que Darren estaba entrando en pánico. Había regresado al bar. Había descubierto que Frank se había ido y se dio cuenta de que su plan, meticulosamente elaborado, se había desmoronado. La ira, el miedo, la desesperación, todo herviría en su hijo. Frank se quedó mirando la pantalla iluminada un momento, y luego, con un clic decisivo, apagó el teléfono. El silencio era absoluto, denso. Estaba exhausto, con todos los músculos doloridos, todos los nervios de punta, pero estaba vivo. Y ahora sabía exactamente contra qué luchaba. El juego había cambiado. Su hijo había hecho su jugada. Ahora era el turno de Frank. Tenía que decidir cómo protegerse, cómo salvar a Chloe y cómo detener a los asesinos que su propio hijo había contratado.